George Mueller, el hombre que vivió por fe. En la Inglaterra del siglo XIX, un hombre emergió de las sombras de su propio pasado turbulento para convertirse en un titán de la fe. George Mueller, un joven que conoció la prisión, el vicio y la rebeldía, fue transformado por un encuentro divino que lo llevó a cambiar la vida de más de 10.000 niños desamparados. Sin pedir jamás un centavo, confiando solo en la oración, Mueller construyó un legado que desafió la lógica humana y demostró que los milagros no son solo historias de antaño. Prepárate para un viaje épico a través de la vida de un hombre cuya fe movió montañas, alimentó a miles y llevó el Evangelio a los confines del mundo. Esta es la historia de George Mueller, una vida que te estremecerá y te inspirará a creer en lo imposible. Un alma perdida en la tormenta. El 27 de septiembre de 1805, en la pequeña ciudad de Kroppenstedt, Prusia, nació George Mueller, un niño destinado a un destino que nadie podría haber imaginado. Su infancia fue un torbellino de caos. A los 10 años ya engañaba a su padre, un recaudador de impuestos, robando dinero para alimentar su creciente adicción al juego y al alcohol. Las calles de su juventud eran un laberinto de excesos, donde las tabernas, las apuestas y las compañías dudosas eran su hogar. A los 14, mientras su madre agonizaba en su lecho de muerte, Mueller, ajeno a la tragedia, deambulaba borracho por las calles, perdido en una noche de desenfreno. 2 años después, a los 16, su vida tocó fondo. Fue arrestado por robo y pasó 24 días en una celda fría, un castigo que no logró apagar su rebeldía. Su padre, desesperado por encausarlo, pagó su fianza, lo azotó y lo envió a estudiar divinidad en Halberstadt, no por fe, sino por la esperanza de que su hijo asegurara una vida cómoda como clérigo luterano. Pero el corazón de Mueller estaba lejos de Dios, atrapado en un ciclo de egoísmo y autodestrucción. El destello que cambió todo. En 1825, a los 20 años, un rayo de luz atravesó la oscuridad de la vida de Mueller. Un amigo, Beta, un joven con hábitos similares pero con un pie en la fe, lo invitó a una reunión de oración en la casa de un cristiano en Halle. Beta dudaba en llevar a Mueller, temiendo que su vida disipada desentonara en un lugar de cánticos, oración y estudio bíblico. Sin embargo, aquella noche de 1825 marcó un antes y un después. En medio de un ambiente humilde, rodeado de creyentes que cantaban con fervor y leían un sermón impreso, Mueller sintió algo que nunca había experimentado: la presencia de Dios. Las Escrituras, que hasta entonces eran solo palabras vacías, cobraron vida. El mensaje del Evangelio de Jesucristo lo confrontó, y por primera vez comprendió la gracia divina que podía redimir incluso a alguien como él. Aquel encuentro fue el nacimiento de un nuevo George Mueller, un hombre que abandonó el vicio y se lanzó a una búsqueda apasionada de Dios. Mueller comenzó a devorar la Biblia, desarrollando un hábito que lo definiría. Llegó a leer las Escrituras completas 4 veces al año, más de 200 veces en su vida, 50 de ellas de rodillas, buscando no solo conocimiento, sino comunión con su Creador. 2 años después, en 1827, ingresó a la Universidad de Halle para estudiar divinidad, no por mandato paterno, sino por un deseo ardiente de conocer más a Dios. Tras graduarse, su corazón misionero lo llevó a ofrecerse como voluntario en Bucarest y a unirse a la Sociedad Misionera de Londres en 1829. Sin embargo, una enfermedad repentina lo detuvo. Lo que parecía un revés fue, en sus palabras, la providencia de Dios. Obligado a descansar, se trasladó a Teignmouth, Inglaterra, en 1830, un lugar que marcaría el inicio de su transformación definitiva.
Teignmouth, el crisol de la fe. En Teignmouth, Müller se hospedó con Henry Craig, un hombre de fe profunda que se convirtió en su amigo y colaborador de por vida. Craig, con su vida piadosa y su amor por las Escrituras, desafió el escepticismo que aún persistía en Müller sobre ciertas doctrinas cristianas. Durante los primeros 10 días en la capilla del pueblo, las prédicas basadas en la Biblia y las conversaciones con Craig lo confrontaron con una verdad ineludible: la gracia de Dios no solo salva, sino que transforma. Müller aprendió a dar gracias a Dios por su misericordia, a meditar en la palabra y a confiar en la soberanía divina. Estas lecciones forjaron un nuevo fundamento para su vida. La oración y la Biblia serían su ancla. En Teignmouth, Müller asumió el pastorado de una capilla y junto con su esposa Mary Groves, tomó decisiones que desafiaron las normas de su tiempo. Abolió el alquiler de asientos en la iglesia, una práctica que reservaba los mejores lugares para los ricos y excluía a los pobres. Pero su decisión más radical fue renunciar a un salario fijo. Convencido de que Dios proveería, Müller y Mary decidieron vivir de ofrendas voluntarias, sin pedir nunca dinero a nadie. Esta elección, audaz y arriesgada, fue el comienzo de un ministerio definido por una fe inquebrantable. Müller oraba por cada necesidad, desde el texto de un sermón hasta el pan de cada día, y Dios respondía de maneras que parecían milagrosas. Bristol, el nacimiento de un legado. En 1832, Müller y Craig se trasladaron a Bristol, Inglaterra, donde pastorearon la Capilla Bethesda, una iglesia independiente de corte bautista y calvinista. Durante 66 años, Müller predicó allí 3 veces por semana, impactando a miles con sermones que desglosaban las Escrituras con claridad y pasión. Pero su corazón no se limitó al púlpito. En 1836, él y Mary dieron un paso audaz. Abrieron su hogar para albergar a 30 niñas huérfanas, un acto que marcó el inicio de una de las obras más extraordinarias del siglo XIX. En una época donde los huérfanos eran abandonados a la miseria o explotados en fábricas y minas, Müller vio una oportunidad para demostrar el poder de Dios. Su ministerio creció rápidamente. Amueblaron 3 casas más para niños y niñas, aumentando la capacidad a 130. En 1849, con donaciones que llegaban sin que él las pidiera, construyó un orfanato en Ashley Down, Bristol, que eventualmente albergó a 2,000 niños en 5 edificios. Durante su vida, Müller cuidó a más de 10,000 huérfanos, asegurándose de que fueran bien vestidos, educados y recibieran una Biblia al dejar el orfanato, junto con una maleta con 2 cambios de ropa. Su impacto fue tal que las fábricas locales se quejaban de la falta de trabajadores, pues los niños de Müller encontraban empleos cualificados gracias a su educación. Lo que hacía único a Müller no era solo la escala de su obra, sino su método. Nunca pidió donaciones ni se endeudó. Oraba, y Dios proveía. En una ocasión inolvidable, los niños estaban sentados a la mesa sin nada que comer. Müller dio gracias por el desayuno, confiando en que Dios actuaría. En ese momento, un panadero llamó a la puerta con suficiente pan fresco para todos, y un lechero donó leche porque su carro se averió frente al orfanato. Estas historias, que Müller documentó meticulosamente en registros abiertos al público, se repitieron miles de veces, convirtiendo su vida en un testimonio vivo de la providencia divina. Un apóstol global. En 1834, Müller fundó la Institución del Conocimiento de las Escrituras, una organización que apoyó 117 escuelas cristianas, educando a más de 120, 0 niños
y distribuyó 282 Biblias y 1.5 millones de Nuevos Testamentos. Su visión no se limitó a Bristol. A los 70 años, cuando muchos habrían buscado el descanso, Müller emprendió una odisea misionera que lo llevó a 42 países, recorriendo 200 millas sin aviones. Predicó a más de 3 millones de personas en inglés, francés y alemán, llevando el Evangelio a lugares tan lejanos como India, China, Australia y Estados Unidos. Sus viajes, financiados únicamente por ofrendas recibidas en respuesta a sus oraciones, fueron un testimonio de su fe incansable. Pruebas y perseverancia. La vida de Müller no estuvo exenta de dolor. Perdió a 3 hijos en la infancia, a su hija mayor a los 58 años, a su primera esposa Mary tras 39 años de matrimonio, y a su segunda esposa, Susanna Sanger, tras 23 años. A pesar de estas tragedias, su fe nunca flaqueó. Müller oraba por todo, desde las necesidades diarias hasta la salvación de otros. Afirmó haber visto 50.000 oraciones respondidas, incluyendo la conversión de 2 amigos tras 50 años de intercesión. Su vida de oración era tan intensa que, según él, Dios le revelaba los textos para sus sermones minutos antes de predicar. Un legado eterno. El 10 de marzo de 1898, a los 92 años, George Müller murió en Bristol tras dirigir una reunión de oración la noche anterior. Su legado perdura. La George Müller Charitable Trust continúa operando en Bristol, fiel a su principio de buscar fondos solo mediante la oración. Müller no fue solo un predicador, fue un gigante de la fe que demostró que un hombre, armado solo con oración y confianza en Dios, podía cambiar el mundo. Su vida nos desafía a preguntarnos, ¿qué estamos haciendo por los vulnerables? ¿Confiamos en que Dios proveerá para cumplir nuestro propósito? ¿Qué montañas podemos mover con una fe como la de Müller? Yo soy Juan Carlos de Jesús. Suscríbete a mi canal Noticias del Fin para más historias como esta.